agosto de 2017 o hasta agotar stock. Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Andrés Benítez. Auspicio de Banchile Inversiones y Santander, Latam Paz. Duna, sonidos de tu mundo. Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con nosotros podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicados exclusivamente a tus inversiones. Más de 35 años forjando una sólida reputación nos consolida como líderes del mercado nacional. Si aún no eres cliente, contáctanos al 820-2820 o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo. Las estructuras de Chile Vamos crecieron un poco, pero finalmente resistieron. Hubo desacuerdo entre los partidos de la coalición en torno a 7 distritos, entiendo, que fueron sometidos a la consideración y a la decisión final de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera definió. Algunos partidos quedaron más adoloridos que otros, pero hasta aquí al menos todos acataron su decisión. Sobre lo que significa esto para la centroderecha y sobre las proyecciones que este conglomerado tiene respecto de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales, conversamos en esta edición de Terapia Chilensis y nos acompaña Hugo Herrera, académico de la Universidad Diego Portales, ensayista, y me acompaña don Andrés Benítez. Bienvenidos al programa, señores, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, bueno, como dije al comienzo, los partidos no alcanzaron a llegar a acuerdo entre ellos y tuvieron que someter sus diferencias al liderazgo de Piñera, que había anticipado, digamos, que esto tenía que decidirse sí o sí. ¿Alguna reflexión sobre, alguna observación sobre esa instancia? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta nada más? Esta es la primera lista que se cierra, ¿no? O sea, la derecha está avanzada respecto del resto, ¿no? Claro. Yo creo que sí. Yo creo que quería rescatar ese hecho como un síntoma, o sea, como que cuando las cosas se te van dando bien, ¿no es cierto? El orden predomina. Acá había cierta diferencia sobre 7 distritos, ¿eran? 7 había distritos. más, pero parece que 7 fueron los que... Claro, en los que no se llegó a acuerdo. Y claro, donde, ojo, para bien o para mal, se cuida el liderazgo del candidato. Porque también me parece que el candidato entra con una suerte de preacuerdo. Nadie dijo... Oye, proponga usted y ahí veremos. Le mandaron una carta diciendo esto es inapelable, lo que usted decía. Y Piñera se tomó como 24 horas, ¿no? Sí, debe haber tenido bastante estudiado. Sí, yo creo que hay dos hechos que vale la pena destacar en esta pasada, por decirlo así. Uno, claro, es efectivamente el liderazgo que ejerció el expresidente Piñera, y que fue pedido, digamos, no fue que él estuviera interviniendo activamente desde antes, le dejó un tiempo a los partidos, y el liderazgo con esto queda reafirmado. Por supuesto que hay algunos dolidos, había unas declaraciones de Keitel reclamando, pero bueno, son los costos de que los partidos, de que una institucionalidad haya pedido la intervención del presidente, cuyo liderazgo, como digo, queda reafirmado. Pero por otra parte, creo que hay que destacar un hecho de más largo alcance, que es que hace meses, por no decir años, y después de haber reparado en varios errores que se habían cometido, yo creo que hace mucho tiempo que no se ve a la centro derecha con una voluntad tal de institucionalización. Se creó, por ejemplo, un consejo político, que es una especie de gran comisión política que agrupó a los 4 partidos. Los 4 partidos han tenido diferencias y aquí hay roces y el fragor de las contiendas es inevitable, pero
pero a lo largo del tiempo y más allá de los conflictos uno ve que hay una especie de institucionalidad, reuniones que se realizan periódicamente, declaraciones que se sacan en conjunto. Esto va acompañado de una reflexión ideológica, va acompañado de, uno ve en Piñera y en la misma candidatura en el entorno un intento por coordinarse mayormente que antes con los partidos políticos. O sea, yo destacaría esos dos hechos porque creo que más allá de la coalición a la que uno pertenezca, en esto Chile Vamos va con la delantera y efectivamente uno ve que en el Frente Amplio y en la nueva mayoría llegar a acuerdos parece algo todavía que está en el horizonte, digamos. Ahora, lo más nuevo en esa relación, entre Piñera y los partidos, para mí lo más nuevo es el hecho de que Piñera se haya entendido finalmente y haya depuesto las reservas, las reticencias que su nombre generaba en la UDI. Estoy hablando esto a comienzos del gobierno pasado. Claro. Y eso efectivamente Piñera logró disipar esas reservas y tiene una relación bastante buena con ese partido al menos. Bueno, la tiene también, yo creo, después de muchos tiras y aflojas con Renovación Nacional, la tiene con Evópolis, me da la impresión, y hay algunas malas lenguas que piensan que el PRI, que es un partido más circunstancial y que es un partido de de un bagaje ideológico, yo creo que bastante más liviano, es un partido muy funcional a Piñera que le permite, digamos, equilibrar las fuerzas entre los otros tres. Yo quisiera apoyar, pero poner en contexto también, antes de la primaria estaba el flanco Osandón, ¿no es cierto? Y de alguna en menor medida también el de Caso, o sea, el de Evópolis. El de Evópolis. En el sentido de que la derecha, como se ha dicho, ha ido sorteando con mucha destreza todas las instancias que ha tenido. Hizo su primaria, fue una primaria relativamente violenta en algunos momentos, pero se dijo todo. Y eso fue catártica. Fue catártica. Y eso quedó en el pasado, ¿te fijas? Aparentemente Osandón no está participando en nada de la campaña, pero tampoco está molestando. Y volvió a Renovación Nacional. A Renovación Nacional. Entonces quisiera destacar lo que se ha dicho en el sentido de, yo no sé si esto, repito, lo aglutina la esperanza de éxito, pero esa esperanza a lo mejor podría haber desarmado todo, relajado todo, pero hay una maquinita que está funcionando que es bastante distinto a lo que pasó la primera vez que postuló Piñera. Es que yo diría que junto con la esperanza de éxito, que es algo que uno vio en la elección pasada de Piñera y también en la de Lavín, el Viva el Cambio, digamos, aglutinó a mucha gente. El 99. Claro. Ahora creo que hay un factor adicional, que es lo que se ve como un discurso más extremo de la izquierda que se logró organizar. O sea, Fernando Atria dentro de la nueva mayoría y el Frente Amplio fuera de la nueva mayoría representan un discurso alternativo al gran pacto, por decirlo así, de la transición. Y eso tiene una fuerza aglutinadora en la centroderecha que ha tenido muchos frutos, como es que se haya reactualizado el debate ideológico al interior de la centroderecha, como el que se hayan cuidado las formas más allá de la catarsis que se produjo en aquel debate presidencial. Entonces, creo que ahí mismo también está el desafío de la centroderecha, que consiste en mantener esa pluralidad de discurso, esa apertura discursiva, para lograr captar no solamente a los sectores más tradicionales, conservadores y liberales, sino que también a lo que representa de alguna manera el senador Osandón, el voto más popular, más social cristiano, que también encarna, bien o mal, el PRI, el voto desencantado demócrata cristiano. O sea, ¿cómo la centroderecha, eso es lo que hay que preguntarse, logra abrirse discursivamente de tal manera que todo este disciplinamiento, digamos, y en relación a una izquierda que, ya lo digo, es más extrema, no es la concertación, logra frente a ella entrar de manera pertinente en la discusión y convencer de tal suerte que en las elecciones se triunfe y se pueda armar un buen gobierno. ¿A ti te parece que en esta derecha, en esta articulación de la derecha, hay mucho miedo en el sector? Yo no
estoy tan seguro de que sea miedo, porque uno ve también un proceso que... Miedo a que el experimento de la nueva mayoría se proyecte. Sí, o sea, en parte sí, y uno lo notó en la gran participación en el día de las primarias, que fue algo inusitado, que no se lo esperaba nadie. Digamos. No se lo esperaba nadie. Pero además creo que junto con el miedo hay una renovación. Una renovación que tiene que ver con nuevos discursos, una renovación que tiene que ver con que nuevas generaciones están entrando a nivel político y a nivel ideológico dentro del sector. O sea, por ejemplo, liderazgos como los de Jaime Belolio, uno no se los explica a partir del temor, sino que a partir de un afán genuino de interpretar la nueva situación. Dentro de Renovación Nacional uno puede ver eso, dentro de Bópoli, por ejemplo, el liderazgo de Felipe Kast tiene un poco que ver con eso. O sea, hay una parte que es temor, ciertamente, pero uno ve una derecha mucho más proactiva, no está paralizada la centro. No está trincherada. No está trincherada solamente. Porque el miedo puede ser una cosa que te paraliza, simplemente. Claro. Sí. Yo creo que hubo algo de miedo. Ahora, el miedo no lo subestimen. El miedo es un ingrediente, un insumo importante en la política. Sí, pero así perdió Pinochet el plebiscito también. No, y uno podría ver, José Antonio Kast estaría mucho más fuerte, si es que fuera el miedo lo que realmente está motivando a la... Yo creo que hay un hastío, hay una molestia. Hay rabia también. Claro, una cierta rabia. Porque los proyectos no se terminan, porque estamos todavía con la Asamblea Constituyente en agenda, porque estamos todavía con la reforma a la educación superior en agenda, y eso molesta, y eso creo que motiva a mucha gente a ir a votar, pero no sé si el ambiente es el de un miedo paralizante, digamos. Yo diría que si hubo miedo en la primaria, lo que hay ahora yo veo veo entusiasmo, fíjate. Entusiasmo que la gente de derecha, por supuesto estamos hablando de la centro derecha, dijo, oye, cuando tú ves el sector ordenado, todo lo que hemos hablado, cuando ves un candidato con cierto liderazgo, porque piensa tú que lo que logra Piñera no lo logra Guillé, no lo logra Beatriz Sánchez, no lo logra nadie, o sea, nadie le hace caso a nadie al otro lado, te pareciera que no existe, y Piñera va y ordena la situación, bien o mal lo ordena y los partidos dicen, ok, eso va provocando una cierta reconciliación con el sector, un cierto entusiasmo, y la idea además de que pucha en una de esas vamos a ganar, ¿no es cierto? Digo, estoy hablando por la derecha, deja el miedo un poquito atrás. Yo creo que pasó el miedo ese que siguiera la nueva mayoría. Hoy día estamos en una época en que decimos, mira, esta coalición está lista para gobernar de nuevo, está fuerte para gobernar de nuevo, los candidatos también, las ideas también, o sea, es una derecha distinta a la de hace 8 años, creo. Y uno ve al frente, me atrevería a decir, una cierta inmadurez que no se condice con lo que ha ocurrido en la centro derecha, porque todo lo que hizo el Partido Socialista, por ejemplo, de comerse a sus propios candidatos, de eliminar a Lagos, de ahora tratar de sacar de en medio, está por verse, pero claro, insulsa, en el Frente Amplio, toda la cantidad de conflictos que han tenido, eso implica que no hay una voluntad disciplinada de ir dando paso a los liderazgos con potencialidades de mayor eficacia, digamos. Guillé en estas lides es un inexperto, y Beatriz Sánchez lo ha demostrado, es una inexperta. Y al frente, Piñera con todas sus virtudes y defectos, pero si hay algo que uno no puede negarle es experiencia en política. Y eso yo creo que a la larga juega muy en favor de la centro derecha y muy en contra de los otros sectores. Ese plano tú dirías que Piñera está corriendo un poco solo, ¿no? En el sentido de que, de que si uno se imagina quién puede ser capaz de gobernar este país, queda como Piñera nomás, le guste a uno o no, te fijas, porque aquí ya ha demostrado, como tú bien dices, una cierta inexperiencia. A Beatriz Sánchez no le podemos cargar nada, porque en realidad no tiene experiencia alguna, pero para mucha gente, para mí por lo menos, Beatriz Sánchez me parece un experimento, un grito, un llamado de atención, ¿no? Entonces está corriendo un poquito solo en este ámbito Piñera. Sí, yo creo que el problema o el desafío de Piñera no es la campaña. Esto es una aproximación, pero creo que el desafío de Piñera no es la campaña, el desafío de Piñera es el día que comienza a gobernar. Ahí está el desafío.
porque toda esta inexperiencia que se ve en, por decirlo así, en la política formal de parte del Frente Amplio y de la nueva mayoría, desaparece el día en que la centroderecha vuelva al gobierno. Ahí se alinea. Porque en la calle, en la movilización social, en las organizaciones de base, en la generación de discurso a nivel masivo, ahí ellos tienen una cierta, mucha más experiencia que la que tiene la centroderecha. No, además ahí van a encontrar un enemigo, o sea, una causa Sin con duda. la cual ordenarse, Claro, para sin combatir. duda, ahí se ordenan. Ahí se ordenan. Ahora, pero tú concedes, Hugo, que vamos a tener un Congreso menos monolítico que el actual. Menos monolítico en el sentido de que el sistema electoral es probable que abra espacios a candidatos que no van a estar alineados necesariamente con las dos grandes coaliciones que conocemos hasta el momento. Es raro ya, porque, precisamente en los momentos en que nos estamos saliendo del cepo del sistema binominal, parece que en lo básico vamos a seguir no sé cómo decirlo, binominalizados. Sí. Parece que en lo básico, pero va a haber un margen de gente de otros movimientos, de otros partidos, y esa posibilidad, digamos, le abre a Piñera la posibilidad, digamos, de tener algún mayor margen de negociación a la hora de gobernar, mayor de que el que tuvo en la administración pasada, donde estuvo siempre en minoría en ambas cámaras. Sí, yo creo que efectivamente hay una reconfiguración del panorama político que a largo plazo podría terminar en 4 grandes sectores, porque uno ve que hay ciertas fuerzas liberales y de centro que se están articulando junto con Chile Vamos, y por otra parte está el Frente Amplio por la izquierda de la nueva mayoría. Y por otra parte está esta movilización social pendiente. Entonces, frente a ese panorama más líquido, que permite efectivamente mayores márgenes de acción, creo que el desafío de un gobierno de Piñera va a estar en plantear con cierta claridad y nitidez unas reformas importantes que están pendientes en el país, apoyadas en un discurso capaz de sustentarse frente a la opinión pública con nitidez. Reformas como la de la regionalización, que también quedó pendiente, reformas como la de la nueva institucionalidad en la educación, que está todavía pendiente, reformas que en el fondo terminen por lograr eso que se ha llamado la integración de la clase media emergente y los sectores populares. Si Piñera no logra generar, si el gobierno de Piñera no logra generar ese momentum, digamos, ese avance, creo que podría pasar algo parecido a lo que sucedió con la movilización estudiantil del 2011. Que no ocurra frente a este escenario enredado y líquido depende de que se plantee desde el inicio con una agenda justificada, digamos, justificable, una agenda política de reformas políticas a gran escala, digamos. Es interesante esto de la clase media, porque ahí se da cuenta que el país ha evolucionado económicamente, digo. Es cierto que el sector mayoritario, antes, años atrás, no hablar de los pobres hubiera sido un crimen, ¿te fijas? Y hoy día los discursos se están orientando a una clase media que es muy incipiente en algunos casos, que siempre... Que tiene muchas precariedades. Claro, porque está siempre a punto media. De caer de nuevo en la caer. pobreza, pero es clase media. Piñera ha insistido mucho en ese punto, porque hoy ese sector se ha convertido en el centro gravitante. Ahora, eso es un indicio de desarrollo, por supuesto, y en eso tienes toda la razón, porque ahí hay que fortalecer el país. O sea, aquel que le habla a ese grupo, y yo escuchaba a Piñera el otro día diciendo, hay que crear una red de protección que te impida caer de nuevo en la pobreza. Ya no estamos sacando gente de la pobreza, hay que seguirlo, por supuesto, pero hoy día se trata de no retroceder, ¿no? Claro, no retroceder y avanzar, porque hay estudios interesantes que muestran que la productividad de la economía está llegando a un límite. Entonces, todo lo que se haga en innovación, investigación y desarrollo, en la integración de todos esos contingentes de personas que han estado yéndose con las becas Chile a hacer magíster y posgrados al extranjero, es un desafío en el que va a haber que pensar si uno quiere darle un efectivo
efectivo desarrollo de largo plazo al país, digamos. O sea, con el actual modelo no basta tampoco que la centroderecha plantee una red de seguridad social. Es fundamental fortalecerla, pero se requiere también dar un salto en lo que es el nivel de productividad del país. Ese es un desafío político, digamos. No solamente económico. Yo en relación a eso, siempre he tenido la siguiente duda. A ver, el ascenso de esta nueva clase media chilena coincide con la desaparición o con el desvanecimiento de eso que antes llamábamos el proletariado. Eso hoy día no existe. Entre otras cosas porque aquí le llamábamos el proletariado al obrero básicamente de las industrias y del sector industrial, digamos, ¿no? Y que era un sector con mucha conciencia de clase y era un sector muy grande, muy fuerte, y eso ha tendido a desaparecer. Hoy día el sector más importante de la economía, así cuando uno se pasea por las ciudades, es el sector servicio. Y obviamente que el sector servicio genera empleos que son de peor calidad que de lo que generaba el sector industrial. Mucho peor calidad. No. ¿No? No necesariamente, porque ponte todo el servicio del comercio. No tiene ¿Tú no lo encuentras más precario? No, al contrario. O sea, yo veo a mí siempre... yo veo demasiado chica y chico atendiendo restaurantes, establecimientos de comida rápida, en fin. Y me pregunto, ¿qué destino hay para...? Yo creo que puede ser menos precario del tema. Sí, quizás no es tan precario en términos de cantidad de recursos que se pueden allegar y posibilidades de vivir con condiciones razonables en términos económicos. Pero hay una precarización que tiene que ver con la pérdida de lazos. El proletariado industrial en forma, por decirlo así, ese del modelo de sustitución de importaciones. Sí, y con sindicatos muy potentes. Claro, que era pequeño comparativamente. Muy pequeño. Pero tenía un entramado, digamos, que era mucho más consistente que el que existe hoy día. Hoy día, efectivamente, tenemos una clase media que dentro de sus temores tiene el que carece de una red de cercana socialmente, o sea, no pertenecen, no tienen pertenencia. Entonces, en ese sentido, creo que hay reformas que tienen que ver con el desarrollo humano del país y que deben apuntar hacia la integración. Por ejemplo... Integración social. Por ejemplo, ¿cómo diablos, uno podría decir, terminamos o atenuamos la segregación social urbana que existe hoy en el país? Y uno dice, pucha, en Santiago algo así parece imposible. Entonces, de ahí viene el problema. Regionalización, pero regionalización en serio, como proponía Lagos con macroregiones. En regiones uno vive menos segregadamente que en Santiago, y todo el que ha vivido en provincia sabe que ahí se produce una interacción mucho mayor. Eso es un modo de integración social en el que podría pensarse, digamos, y que no tiene que ver necesariamente con volver al antiguo modelo industrial que no tiene sentido, digamos, no es viable. Se podrían explorar ciertas áreas en las cuales Chile podría tener alguna ventaja, pero en principio no es posible volver a eso. Pero entonces hay que explorar otras maneras de integración social, sin las cuales el malestar difuso del que muchos hablan va a seguir persistiendo, digamos. Oye, Hugo, alguna vez escuché que esta nueva clase media es más liberal que el resto del país. Esto alguna vez se lo escuché a Roberto Méndez, en el sentido de que, bueno, la clase alta está dividida en dos, hay una clase alta muy conservadora y otra más liberal. Las clases de ingreso, o sea, los sectores de ingresos más pobres, más pobres, no pueden ser liberales por definición, porque la liberalidad, como por ejemplo cuando alguien dice, oye, hay que legalizar la droga, les provoca muchos problemas. La droga está ahí, digamos, ya. Pero ¿será verdad que que impone otros desafíos también esta clase media en torno a valores más liberales? ¿O no hay evidencia de aquello?
A ver, en términos empíricos yo no podría decir algo. Digamos. Este programa no es empírico, porque si no está bien. Pero uno podría decir que hay un sentimiento asociado a las mayores posibilidades de consumo, de elección por esa vía, digamos, que genera, claro, la idea de que uno está siendo en alguna medida protagonista del destino propio y que en la medida que se esfuerza más le va mejor, qué sé yo. Y en ese sentido uno podría decir que las clases medias emergentes son más individualistas que lo que era el antiguo proletariado o lo que son las clases pobres, digamos, que están fuera. Pero hay que tener cuidado, porque esas clases medias emergentes en todos los estudios son más o menos consistentes en señalar lo siguiente, que están muy contentas con sus logros familiares, personales, del ámbito privado, pero que están muy disconformes con la institucionalidad. ¿Y qué significa eso? Falta de espacios de integración, desde falta de plaza hasta falta de posibilidades de esparcimiento, hasta falta de comunidad, de vínculos comunitarios, que son, hasta donde se mide en el mundo, parte importante de la felicidad de las personas. Hay una parte que es privada y somos individuos y esa parte es fundamental, pero tan importante como esa es la esfera que podríamos llamar pública, vecinal o comunitaria, y creo que ahí hay un déficit importante que se manifiesta en la forma de un malestar, y es ahí donde el nudo liberalismo, por decirlo así, no tiene respuesta sofisticada, digamos. Exacto. Bueno, la historia política de los últimos 50 años es una historia, oye, de cómo Chile en ese sentido se ha individualizado, se ha privatizado, si tú quieres, considerablemente. Fíjate que el otro día, ¿estamos a tiempo ya? Sí, pero muy corto, estaba yo en un taxi, en un Uber, no sé cuál de los dos, pero la cosa es que el señor que me estaba llevando me dice, yo le digo, ¿usted dónde vive? Yo vivo en Maipú, entonces, ¿y en qué parte? No, yo tengo la mejor ubicación de Maipú, estoy al frente del mall, me dijo. Que yo pensaba que esa era una mala ubicación, vivir al frente de un mall por el tráfico, me refiero, ¿no? Claro. Pero me dijo, imagínese el acceso que tengo yo. Cruzo al mall. Para que veas tú lo identificás, que están con muchas cosas de esto de los servicios, de la modernidad y del consumo. Claro. Qué envidia, le dije. Envidia. Yo no te quería pasar el dato a ti. Participar en los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ello podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a tus inversiones. Si aún no eres cliente, contáctalos en el 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Acumula miles de kilómetros. LATAM Pass Extra... acumula miles de kilómetros. LATAM Pass Extra, renovando tu auto con tus tarjetas Santander LATAM Pass al pagar de 25 a 36 cuotas con tasa preferencial. Infórmate más en santander.cl. Queremos ayudarte a viajar más, antes y mejor. Santander LATAM Pass. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecer la participación de Hugo Herrera y Andrés Benítez en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Andrés Benítez. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis para el programa de fin de semana. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Participar de los mercados.